Frank Lucas no fue un hombre común. Creció en la pobreza, donde aprendió que la vida solo ofrecía dos caminos: sobrevivir o ser devorado. Desde las sombras de Harlem, observó cómo la mafia italiana dominaba el negocio de la droga y decidió romper las reglas. Voló directo al corazón del Triángulo Dorado, asegurando un suministro de heroína tan pura que cambió para siempre las calles de Nueva York. Pero su historia no termina en las calles. Su nombre cruzó fronteras, inspiró miedo en los barrios, fascinación en los medios y terminó por convertirse en una leyenda que Hollywood inmortalizó en la gran pantalla. Esta es la historia de Frank Lucas. Frank Lucas nació el 9 de septiembre de 1930 en La Grange, un pequeño pueblo agrícola de Carolina del Norte. Su niñez estuvo lejos de ser tranquila. Creció en una familia humilde, hijo de Fred Lucas y Mahalia Jones Lucas, en medio de una comunidad profundamente golpeada por el racismo y la segregación que dominaban el sur de los Estados Unidos en aquella época. Las primeras memorias de Lucas estuvieron atravesadas por el miedo y la hostilidad racial. Según relató años después en entrevistas, el momento que marcó de manera definitiva su vida ocurrió cuando era apenas un niño. Fue testigo del asesinato de su primo, de tan solo 12 años, a manos del Ku Klux Klan. El delito del pequeño había sido mirar de forma coqueta a una mujer blanca. Los hombres encapuchados lo golpearon hasta matarlo, dejando una huella imborrable en la mente del joven Frank. Ese suceso traumático sembró en él una mezcla de odio, desconfianza hacia las autoridades y una determinación férrea por no ser nunca más una víctima. Desde ese instante, como él mismo admitiría después, decidió que lo único que importaba en la vida era el dinero y el poder. Ese convencimiento lo conduciría, paso a paso, hacia el camino del crimen. Durante su adolescencia, Lucas comenzó a desviarse cada vez más hacia actividades delictivas. Robaba lo que podía en tiendas locales, se peleaba en las calles y cultivaba una reputación de joven problemático. La violencia se convirtió en un recurso natural, una herramienta que usaba para sobrevivir y hacerse respetar. Un episodio en particular selló su destino. Tras mantener un romance con la hija de un antiguo empleador, Lucas tuvo una confrontación con el padre de la joven. La discusión escaló hasta la violencia y en un arranque de furia, Frank tomó un tubo de hierro y golpeó al hombre en la cabeza hasta dejarlo inconsciente. En medio de la adrenalina, robó $400 de la caja fuerte de la empresa y, como si aquello no bastara, incendió el lugar para borrar las evidencias. Su madre, consciente de que aquel acto podía costarle la vida, ya sea por una condena de por vida o por el linchamiento de una turba racista, le aconsejó huir de inmediato. Frank hizo caso. Tomó un autobús rumbo al norte y recaló en Nueva York, más precisamente en el barrio de Harlem, un lugar vibrante, pero también plagado de pobreza, crimen y oportunidades para quienes estuvieran dispuestos a arriesgarlo todo. En Harlem comenzó su verdadera transformación. Sobrevivía a base de estafas menores, partidas de billar amañadas y fraudes callejeros. Se movía en el ambiente de bares y clubes nocturnos donde la ilegalidad era pan de cada día. Ese entorno caótico lo preparó para dar el siguiente gran salto: entrar en contacto con el mundo del crimen organizado. Al llegar a Harlem, Frank Lucas encontró un mundo radicalmente distinto al de su infancia en Carolina del Norte. Era la década de 1945 en adelante y el barrio era el corazón cultural de la comunidad afroamericana. Clubes de jazz, bares clandestinos, templos bautistas y una intensa vida nocturna convivían con la pobreza, el desempleo y el crimen callejero. Lucas, apenas un joven con poca educación formal, se abrió camino entre estafas y pequeños golpes. Empezó moviéndose en los juegos de azar ilegales, organizando partidas de billar donde siempre había trampa y buscando la forma de engancharse con los verdaderos hombres de poder del vecindario. Sabía que para prosperar tenía que escalar más allá de los fraudes de supervivencia. Fue entonces cuando apareció un nombre que marcaría para siempre la vida de Frank Lucas: Ellsworth Bumpy Johnson. Para Harlem, Bumpy no era un simple delincuente, era una institución,
un personaje que había tejido su leyenda desde los años 20 como protegido de la reina del policy racket, Stephanie St. Clair, y que terminó consolidándose como el gran referente del crimen afroamericano en Nueva York. En los barrios se hablaba de él con respeto y temor, un hombre de traje impecable, siempre calculador, educado como un caballero, pero con la sangre fría necesaria para imponer disciplina a golpes o con una bala si la ocasión lo exigía. Lucas siempre aseguró que conoció a Bumpy en los años 50. Según su propia versión, trabajó para él como chofer, guardaespaldas y mano derecha durante más de una década. Contaba que lo acompañaba a reuniones con capos italianos, que escuchaba cada negociación y que de esas conversaciones aprendió lo que realmente hacía poderosa a una organización criminal, pensar como empresario y no solo como matón. Decía que Bumpy le enseñó a controlar las casas de apuestas, a mantener la lealtad de sus hombres, a castigar con dureza las traiciones y, sobre todo, a no depender de nadie. Sin embargo, esta narrativa tiene muchos matices. La realidad es que Bumpy Johnson pasó largas temporadas tras las rejas en prisiones federales, lo cual hace difícil que Lucas haya estado tanto tiempo a su lado. Los registros oficiales confirman que el famoso capo murió en 1968, víctima de un ataque al corazón mientras cenaba en un restaurante de Harlem. Fue una escena casi simbólica. El hombre que había dominado las calles durante décadas cayó fulminado en el mismo barrio que lo vio nacer como leyenda. Tras su muerte, la propia viuda de Bumpy y varios historiadores cuestionaron las versiones de Lucas. Muchos sostienen que exageró enormemente el vínculo, adjudicándose anécdotas que en realidad correspondían a Zach Walker, un joven delincuente que vivió en la casa de los Johnson y que sí estuvo mucho más cerca de la vida íntima del capo. Esa confusión, voluntaria o no, permitió a Lucas apropiarse del prestigio de Bumpy y presentarse como su heredero natural, como el discípulo directo de aquel padrino negro de Harlem. Lo cierto es que, verdadero o inflado, el relato funcionó. Decir que había sido instruido por Bumpy Johnson le otorgaba a Lucas un aura de legitimidad en un mundo donde el prestigio lo era todo. No solo lo hacía más respetado entre los afroamericanos de Harlem, sino que también lo colocaba en el radar de la mafia italiana, que veía en él a alguien con experiencia y contactos. Pero más allá del mito, lo innegable es que la muerte de Bumpy dejó un vacío de poder enorme en Harlem. De repente, un barrio que estaba acostumbrado a tener un jefe visible quedó fragmentado entre pequeños clanes, viejos socios del capo y mafiosos italianos que siempre habían aspirado a controlar por completo el negocio. Fue en ese momento de caos cuando Frank Lucas vio su oportunidad. Consciente de que ya no podía seguir dependiendo de intermediarios ni conformarse con migajas, decidió lanzarse de lleno a la conquista del territorio. Ese salto no fue menor. Implicaba desafiar de frente al monopolio de la heroína que durante décadas habían manejado las familias italianas. Mientras otros se limitaban a ocupar pequeños espacios del vacío dejado por Bumpy, Lucas fue más lejos. Se propuso reconfigurar todo el negocio desde la raíz, buscando nuevas rutas de abastecimiento, bajando costos y ofreciendo un producto más puro que el de la competencia. Para lograrlo, estableció contactos directos con proveedores en el sudeste asiático, específicamente en la región conocida como el Triángulo de Oro, eliminando intermediarios y transportando la droga a Estados Unidos en los ataúdes de soldados muertos en la Guerra de Vietnam. Su estrategia no solo le permitió dominar el mercado de Harlem, sino también acumular una fortuna multimillonaria y convertirse en una figura temida y respetada tanto por aliados como por enemigos. Hasta ese momento, la mafia italiana controlaba el negocio de la heroína en Nueva York a través de la llamada Conexión Francesa, una red que traía la droga desde Turquía y Marsella, en Francia. Para un vendedor en las calles de Harlem, eso significaba precios altísimos y producto adulterado varias veces antes de llegar a los consumidores. Lucas lo vio claro. Había que cortar a la mafia y construir un puente directo con la fuente. Su obsesión lo llevó hasta Bangkok, Tailandia, en plena guerra de Vietnam. Allí, en un bar frecuentado por soldados afroamericanos llamado Jack's American Star Bar, conoció a quien sería su socio más influyente, Leslie Ike Atkinson, ex sargento mayor del ejército, originario también de Carolina del Norte y además primo político de Lucas. Atkinson tenía algo que Frank necesitaba:
Contactos en el sudeste asiático. Atkinson ya había comenzado a moverse en el contrabando de heroína. Conocía a cultivadores de opio en la región conocida como el Triángulo Dorado, en la frontera entre Tailandia, Laos y Birmania. Desde la Segunda Guerra Mundial, esa zona se había convertido en uno de los epicentros mundiales de la producción de opio. Miles de campesinos vivían de los cultivos y ejércitos locales, así como facciones armadas, protegían el negocio. Lucas, con su instinto empresarial, entendió que allí estaba el secreto. Leslie conocía a todos allá, a cada tipo negro en el ejército, desde los cocineros hasta los rangos más altos, recordaría años después. Juntos establecieron una alianza. Atkinson se encargaría de conseguir el opio y transformarlo en heroína de altísima pureza. Lucas se ocuparía de la distribución en Nueva York. De esa sociedad nació una de las operaciones de narcotráfico más audaces de la época. Según el propio Lucas, se fabricaron 28 ataúdes falsos con dobles fondos capaces de transportar entre 6 y 8 kilos de heroína cada uno. La droga viajaría en vuelos militares que trasladaban cuerpos de soldados estadounidenses muertos en Vietnam. ¿Quién demonios iba a revisar el ataúd de un soldado muerto?, se jactaba Lucas. La historia, sin embargo, está rodeada de polémica. Atkinson, apodado por la DEA como Sargento Smack, negó siempre que hubieran usado ataúdes. Aseguraba que en realidad escondían la droga en muebles vaciados y contenedores. Más allá del método exacto, lo cierto es que Lucas logró lo que nadie había hecho hasta entonces: traer heroína directamente desde Asia a Estados Unidos, ignorando a la mafia italiana y su red francesa. La droga de Lucas, conocida como Blue Magic, llegaba a Harlem con una pureza cercana al 98%. Esa calidad la hacía extremadamente adictiva y le permitía venderla más cara que sus competidores. En poco tiempo dominó las esquinas de la calle 116 y multiplicó sus ganancias a niveles inimaginables. Él mismo afirmaba que podía ganar hasta $1 millón diarios en ventas. Aunque los fiscales sostuvieron que esa cifra era exagerada, el propio juez federal Sterling Johnson, especialista en narcóticos, reconoció que la operación de Lucas fue una de las redes internacionales de contrabando más escandalosas que jamás hayan existido. Para minimizar riesgos, Lucas solo confiaba en su gente de Carolina del Norte. Hermanos, primos, tíos y amigos de la infancia fueron reclutados para manejar distintos aspectos del negocio. Según su lógica, era más difícil que alguien traicionara a un pariente que a un socio de la calle. En pocos años, Frank Lucas había hecho realidad su sueño: romper el monopolio de la mafia y erigirse como el nuevo rey de Harlem. La historia de los ataúdes con doble fondo fue, sin duda, la pieza central del mito de Frank Lucas. En entrevistas, él mismo contaba con orgullo que había mandado a construir en Carolina del Norte réplicas exactas de ataúdes militares para transportar heroína desde Tailandia. Según su relato, cada compartimento podía esconder entre 6 y 8 kilos de droga de altísima pureza. Lucas pintaba la escena con detalle: un carpintero negro de su pueblo viajando a Bangkok para fabricar los cajones, la droga embalada al milímetro y el vuelo militar de regreso a Estados Unidos cargado de cadáveres y de mercancía ilegal. Era una imagen poderosa: la tragedia de la guerra de Vietnam convertida en una ruta de oro para el narcotráfico. No obstante, como ya se ha señalado, su socio Leslie negó rotundamente esa versión. Atkinson afirmaba que lo de los ataúdes era pura invención de Hollywood y que en realidad la droga se movía en muebles vaciados y contenedores disfrazados de suministros. Lo cierto es que hasta hoy no hay pruebas concluyentes que respalden una u otra versión. Lo que sí es indiscutible es que Lucas logró saltarse a la conexión francesa y traer heroína de manera directa desde el sudeste asiático, abaratando costos y elevando la pureza. Ese producto, que en las calles de Harlem empezó a llamarse Blue Magic, se convirtió en sinónimo de calidad. Mientras los competidores cortaban la heroína con lactosa o productos químicos para multiplicar las dosis, Lucas vendía un polvo casi intacto, con niveles de pureza superiores al 90%. Esa diferencia lo volvió famoso entre los consumidores y temido entre los distribuidores. Pronto, Blue Magic no era solo una marca, era un imperio.
Lucas aseguraba que, en su punto más alto, generaba $1 millón al día. Los fiscales y agentes de la DEA cuestionaron esa cifra, pero incluso admitiendo que estuviera inflada, la magnitud de su negocio era abrumadora. Según cálculos posteriores, su fortuna personal alcanzó los $52 millones guardados en bancos de las Islas Caimán, además de un stock de 1.000 kilos de heroína que podía valorarse en más de $300 millones en las calles. Ese caudal de dinero le permitió rodearse de lujos impensables para un hombre que había crecido en la pobreza rural del sur. Compró edificios de oficinas en Detroit, apartamentos en Miami y Los Ángeles y un rancho de miles de acres en Carolina del Norte, donde criaba 300 reses de Black Angus. Uno de sus toros sementales estaba valorado en $125.000, una cifra extravagante incluso para los estándares de la época. Sin embargo, el símbolo más recordado de su ostentación fue un abrigo de piel de chinchilla y un sombrero de fieltro que usó durante una pelea de boxeo en el Madison Square Garden en 1971. La prenda estaba valorada en más de $100.000 y lo hizo destacar entre la multitud, justo al lado de celebridades y políticos. Aquella ostentación lo colocó en el radar de los investigadores que hasta entonces apenas sabían de su existencia. El propio Lucas reconocería años después que aquel abrigo fue el error más caro de mi vida. Lo cierto es que en esos años Frank Lucas se codeaba con músicos, actores, políticos y empresarios. Aseguraba haber conocido incluso al excéntrico magnate Howard Hughes en uno de los clubes de Harlem, y se movía con una facilidad que sorprendía a propios y extraños. Pese a los lujos, en su vida cotidiana prefería vestirse con trajes sencillos y zapatos baratos, intentando mantener un perfil bajo en la calle. Pero el imperio, tan rápido como había crecido, empezaba a llamar demasiado la atención, y en la Nueva York de los 70, cuando la heroína devastaba comunidades enteras y la presión pública contra el narcotráfico aumentaba, era cuestión de tiempo para que el castillo de naipes comenzara a tambalearse. El reinado de Frank Lucas alcanzó su punto máximo a comienzos de los años 70. Su heroína, Blue Magic, corría como pólvora por las calles de Harlem y más allá, extendiéndose a otros barrios de Nueva York, Nueva Jersey e incluso ciudades de la costa este. Sin embargo, cada dosis que se vendía también sumaba presión sobre las autoridades, que necesitaban mostrar resultados en la lucha contra la droga que estaba devastando comunidades enteras. El 28 de enero de 1975, a las 5 de la mañana, el silencio de la exclusiva residencia de Lucas en Teaneck, Nueva Jersey, se rompió con el estruendo de un operativo masivo. Más de 400 agentes federales y estatales rodearon la casa. El allanamiento fue coordinado por la DEA y por el ex policía Richie Roberts, quien más tarde se haría famoso precisamente por liderar la investigación contra Lucas. Los agentes encontraron un botín impresionante: $585.000 en efectivo, joyas y documentos que demostraban la magnitud de la operación. Lucas fue arrestado junto con varios de sus familiares y lugartenientes. Para los investigadores, aquella captura era la pieza que coronaba años de trabajo contra la red de heroína que estaba desangrando Harlem. El proceso judicial que siguió fue un espectáculo mediático. Lucas fue acusado de narcotráfico, conspiración y de dirigir una organización criminal que había movido cantidades astronómicas de heroína. En 1976, un juez lo condenó a 70 años de prisión. Era, en teoría, el final del imperio de Frank Lucas. Pero la historia dio un giro inesperado. Desde prisión, Lucas tomó una decisión que sorprendió a todos. Se convirtió en informante. Colaboró con el ex policía Richie Roberts y con las autoridades, revelando nombres, rutas y estructuras de su propia red, pero también de policías corruptos que se habían enriquecido con el negocio. Aquella cooperación tuvo un impacto devastador en el sistema. Decenas de agentes fueron investigados y algunos perdieron sus puestos. A cambio, la condena de Lucas se redujo de manera drástica. De los 70 años iniciales, terminó cumpliendo apenas 5 años antes de salir en libertad y ser ingresado al programa de protección de testigos. No obstante, la vida en libertad vigilada no logró apartarlo de sus viejas costumbres.
En 1984, Lucas fue nuevamente arrestado, esta vez por tráfico de drogas y violación de las condiciones del programa de testigos. En esta ocasión, recibió una condena de 7 años, aunque por buen comportamiento fue liberado en 1991. La caída había sido dura, pero su nombre ya estaba grabado en la memoria colectiva. En Harlem, Lucas seguía siendo recordado como el hombre que había vencido a la mafia y que había llevado el negocio a otra escala. Para las autoridades, en cambio, era el ejemplo de la devastación que podía causar el narcotráfico en una comunidad. Con el paso de los años, el nombre de Frank Lucas dejó de aparecer en titulares judiciales y pasó a convertirse en un símbolo cultural. En Harlem, muchos lo recordaban como el hombre que desafió a la mafia italiana y construyó un imperio con las propias reglas de la calle. En el imaginario popular, su historia era una mezcla de audacia, ingenio y traición, perfecta para la narrativa cinematográfica. Ese interés explotó en 2007, cuando Hollywood estrenó la película American Gangster, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Denzel Washington en el papel de Frank Lucas, junto con Russell Crowe como el fiscal Richie Roberts. La cinta mostraba un relato épico, un joven que pasó de la pobreza en Carolina del Norte a convertirse en el rey de Harlem, introduciendo heroína directamente desde el sudeste asiático en ataúdes de soldados caídos en Vietnam. El filme fue un éxito de taquilla y consolidó a Lucas como un mito moderno. Sin embargo, también generó controversia. El propio juez Sterling Johnson Jr., que había llevado casos de narcóticos en Nueva York durante décadas, aseguró que la película estaba llena de exageraciones. El fiscal Roberts, aunque asesoró en la producción, declaró que la versión de Lucas era apenas un 20% verdad y un 80% fantasía. La mayor polémica giró en torno al método de contrabando. En la cinta se muestra como un hecho incuestionable el uso de ataúdes con doble fondo para introducir la droga. Su antiguo socio Leslie Atkinson jamás respaldó esa historia. Aseguraba que se trataba de una exageración inventada por Lucas para engrandecer su leyenda, una fantasía que Hollywood convirtió en verdad cinematográfica porque encajaba a la perfección en la gran pantalla. Aún así, la película tuvo un efecto inmediato. Revivió el mito de Frank Lucas para toda una nueva generación. Jóvenes que nunca habían escuchado su nombre lo conocieron a través del rostro de Denzel Washington, con la elegancia de un gángster calculador y carismático. En cierto sentido, Hollywood hizo por Lucas lo que ya había hecho por Al Capone o Lucky Luciano, inmortalizarlo en la cultura popular. El propio Lucas disfrutó de esa atención. Ya en silla de ruedas, con la salud quebrada por un accidente de automóvil y la diabetes, concedió entrevistas en las que sonreía al recordar cómo su vida se había convertido en espectáculo de masas. Reconocía que muchas cosas de la película no eran ciertas, pero no parecía importarle demasiado. Para él, lo esencial era que su nombre había alcanzado la inmortalidad. Ese contraste entre el mito y la realidad es lo que convierte a Frank Lucas en una figura fascinante. Fue un criminal despiadado cuya droga destruyó miles de vidas, pero también un narrador hábil que supo inventarse a sí mismo como leyenda. Entre la verdad y la exageración, Lucas terminó siendo recordado tanto por lo que hizo como por lo que dijo haber hecho. Más allá del mito del gángster implacable, Frank Lucas también llevó una vida personal llena de contradicciones, marcada por el lujo, el crimen, pero también por el amor a su familia y la búsqueda de redención. Su esposa más conocida fue Julie Farrate, una mujer puertorriqueña con la que compartió buena parte de su vida. Julie se convirtió en símbolo de la ostentación cuando, en una ocasión, fue arrestada tras intentar vender 2 kilos de cocaína para conseguir dinero destinado al tratamiento médico de Frank. Su relación estuvo plagada de altibajos, separaciones y reconciliaciones, pero siempre se mantuvieron unidos hasta los últimos días. Lucas tuvo 7 hijos, varios de ellos involucrados en su vida pública y privada. Uno de los más conocidos es Frank Lucas Jr., que incluso apareció en programas de televisión hablando sobre la historia de su padre. Pese a todo, Lucas intentó mantener a su familia relativamente apartada del negocio, aunque el imperio que había construido siempre los rodeó como una sombra difícil de esquivar. En sus últimos años, tras salir definitivamente de prisión en los 90, Lucas intentó mostrarse como un hombre arrepentido.
Participó en charlas, colaboró en documentales y se presentó como una figura que podía advertir a los jóvenes sobre los peligros del narcotráfico. Sin embargo, no todos creían en esa conversión. Para muchos, seguía siendo el mismo hombre que había inundado Harlem con heroína y que había destruido tantas vidas por ambición. La vejez lo alcanzó con problemas de salud graves. Un accidente automovilístico lo dejó en silla de ruedas y la diabetes debilitó aún más su organismo. Aún así, seguía apareciendo ocasionalmente en entrevistas, siempre con un aire de orgullo por lo que había representado. En el año 2012 fue arrestado una vez más, esta vez por un intento de fraude. Debido a su edad avanzada y a sus condiciones médicas, recibió únicamente 5 años de libertad condicional. El 29 de mayo de 2019, Frank Lucas falleció en Cedar Grove, Nueva Jersey, a los 88 años. Su muerte cerró el capítulo de uno de los narcotraficantes más famosos de la historia de Estados Unidos. Su legado es ambiguo. Para algunos, fue un genio del crimen que rompió el monopolio de la mafia y transformó el negocio de la heroína con su propia marca, Blue Magic. Para otros, fue un villano que aprovechó la tragedia de la guerra de Vietnam para enriquecerse a costa del sufrimiento de comunidades enteras. Lo cierto es que Frank Lucas logró lo que pocos: convertirse en leyenda en vida. Frank Lucas construyó su imperio en Harlem, desafiando a la mafia italiana con una estrategia simple pero efectiva: cortar intermediarios, importar heroína directamente del sudeste asiático y distribuir un producto más puro y barato. Fue metódico, frío y brillante. Su poder creció tanto que terminó siendo su propia caída. A miles de kilómetros en la Unión Soviética, Kalina Nikiforova se movía en las sombras del crimen moscovita, manejaba operaciones de contrabando, extorsión y juego ilegal. En un mundo dominado por hombres y silencio, Kalina se impuso con astucia y una red de influencias que la volvieron intocable. Dos contextos distintos, una misma lógica: controlar el crimen desde adentro con inteligencia, ambición y reglas propias. Porque el crimen organizado, aunque cambien los escenarios, siempre habla el mismo idioma. Si te ha impactado la historia de Frank Lucas, el temido rey de Harlem, entonces no deberías perderte la vida de Kalina Nikiforova, una de las figuras más enigmáticas del crimen organizado. Mientras Lucas construía un imperio con heroína en Nueva York, Nikiforova tejía una red de contrabando, extorsión y juego ilegal en las sombras del régimen soviético. Dos mundos distintos, una misma ambición: controlar el poder desde donde nadie se atrevía. Si quieres conocer más sobre la historia de Kalina, el video lo tienes justo ahora en pantalla.